Buenos días con todos. Un honor para mí poder compartir este espacio. Un agradecimiento profundo al Grupo Cuidados Críticos de Ecuador por esta iniciativa y poder compartir nuestras experiencias desde el Ecuador de cómo estamos enfrentando a esta pandemia sobre COVID-19. El tema que nos atañe, pues, es hablar sobre una de las cosas que se vuelven en algún momento hasta un tabú, hablar de la parte técnica de cómo priorizar la atención de los pacientes en situación de pandemia, eh, cosa que lastimosamente estamos empezando a vivir en el día a día en las unidades de cuidados intensivos, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Antes y para iniciar, pues, ¿cuál es la definición de pandemia? Existe prácticamente el conocimiento en general de que pandemia significa una infección que se encuentra a nivel global, pero la definición de pandemia ha tenido algunas variaciones a través del tiempo. En general, pandemia significa desde sus voces etimológicas, pan, que significa todos, y demos, que significa pueblo. Literalmente significaría todo el pueblo. Una infección, un problema infeccioso que eh, está globalizado, generalizado. Y así fue que estamos viviendo esta situación lastimosamente, y como les digo a mis residentes y a mis compañeros de trabajo, somos la generación a la que le tocó vivir esta situación, y la historia nos juzgará de cómo le dimos frente y cómo pudimos salir adelante. Así que en marzo del 2020, en la segunda semana, pues la OMS caracteriza a la enfermedad por coronavirus como una pandemia. A lo largo del tiempo, según cómo se han presentado las amenazas a nivel global y los procesos infecciosos graves en el siglo anterior, se fueron adecuando un poco los conceptos de pandemia, dado así que en el documento de 1999, ante una posible pandemia de influenza, el concepto se basaba en que es una infección humana de una nueva cepa que tiene una transmisión eficiente entre persona y persona con una alta propagación y con patrones que indican alta morbilidad e inmortalidad. Esto cambia hacia el año 2005, en donde al concepto se le añade que tiene que estar confirmado en un laboratorio, y se añade también el concepto de enfermedad emergente o de enfermedad zoonótica entre animales y humanos, y luego de persona a persona. Y hacia el año 2009, la última definición previo a esta situación, pues existe, que es una infección humana de un nuevo virus que se transmite eficientemente de persona a persona y que afecta a habitantes de por lo menos dos regiones de la zonificación que tiene la OMS a nivel global. Hacia la situación actual, pues en el día que se promulgó que el COVID-19 es una pandemia, eh, entró un detalle más. La declaración literal es que la OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados por los niveles de propagación y además por los niveles alarmantes de inacción. Esto significa que eh, se va cambiando, se va adaptando la definición de pandemia según va pasando el tiempo y el contexto en el que se encuentra la humanidad. Tanto así que ahora se toma en cuenta para el concepto de pandemia la inacción de varios países en lo que hemos podido ver, que muchas de las decisiones que se tomaron sobre el distanciamiento social fueron demasiado tibias en ciertos lugares, lo que ocasionó una explosión de casos y de mortalidad. Hemos hablado mucho y creo que todos
hemos escuchado y hablamos de las fases de la pandemia, de en qué fase estamos, de si ya vamos a pasar a la siguiente o en dónde nos encontramos. Bueno, pues para nuestro país, la fase cero, que fue el periodo interpandémico, cuando apenas el proceso empezó, lejos de nosotros, cuando teníamos la vaga idea de pensar de que esto no nos iba a golpear, y fue los primeros reportes en el extranjero, 31 de diciembre, los primeros días de enero. La fase uno se declara para nuestro país el 29 de febrero, que fue el primer caso, el caso cero, que llegó hacia Guayaquil y alguna otra ciudad de la costa, y de donde empezó la propagación a nivel del país. En esta fase uno vienen los primeros casos por importación y luego pasamos a la fase 2 y 3, que es más o menos donde nos encontramos actualmente, en donde empiezan las transmisiones locales. Viene también la respuesta de todos los sistemas de salud, del ministerio nuestro, en el que hacia el 12 de marzo se dio el primer toque de queda desde la noche. El 17 de marzo se puso esto más estricto, desde las 2 de la tarde, y de esta manera tratar de mitigar la situación de los contagios. Y luego estamos entre abril y ahora empezando mayo, probablemente en la fase 3, en donde tenemos termina la ola pandémica en el epicentro de la misma, ya pues para China y nosotros ya no tenemos datos de que esto haya continuado para mal, sino más bien de que ya se pudo controlar, pero a nosotros nos llega la ola pandémica en donde tenemos los contagios y defunciones en su punto máximo. La fase 4 no sabemos, creo que aún estamos lejos de poder decir que los contagios empiecen a disminuir gradualmente. Hay eh, muchas situaciones que detienen esto, desde la poca adaptación de la gente hacia las recomendaciones de distanciamiento y cuarentena, hasta las respuestas propias de nuestro sistema de salud, que en general tiene todos los problemas que conocemos. Y para la fase 5 pues estaremos muy lejos de pensar que llegaremos al fin de la pandemia. Em, Puede llegar a tardar varios años. Estaríamos entre lo de la inmunidad de rebaño, que será una de las opciones, o la inmediata posibilidad de alguna vacuna, pero aún estamos lejos de eso. Hablar de pandemia es hablar de situación de catástrofe, es hablar de un evento adverso inusitado en el que la situación de normalidad se quiebra y puede dividirse en varias situaciones, desde eventos adversos, urgencias, emergencias. Pero para la situación actual, pues habrá que definir las diferencias entre lo que es una emergencia, que es una ruptura de carácter localizado, que interfiere sobre las actividades en curso, en una situación de alguna manera contenida en determinadas personas implicadas, que son las víctimas, y además provoca también cierta ruptura sobre otras personas periféricas. A diferencia de la catástrofe, en donde existe una súbita y masiva desproporción entre los elementos hostiles de cualquier tipo y los recursos que son disponibles para hacerles frente en un corto periodo de tiempo. ¿Qué es una pandemia? Una pandemia es una situación de catástrofe, es una situación súbita en la cual la amenaza y el número masivo de víctimas supera la capacidad de respuesta de nuestros sistemas de salud. Entonces, catástrofe, pandemia, cualquiera de las dos situaciones, ¿a dónde nos va a llevar? Es a colapsar un sistema de salud y a poner a prueba los sistemas de salud de todo el mundo. Si esto estamos viendo en otras partes en donde los sistemas de salud son más fuertes, eh, es la razón por la que en países como el nuestro esto tiene una implicación muy grave. ¿Cómo podemos hacer entonces en esta situación en la que tenemos que definir a quiénes son las personas que se van a beneficiar de asignar recursos y esfuerzos? Eso es lo que significa el triaje. ¿No? Es un término francés del siglo anterior que sirve para clasificar los pacientes en emergencias. Los emergentólogos lo manejan esto de una manera impecable.
El objetivo del mismo es la asignación adecuada de recursos sanitarios, de saber a quién le voy a atender y en qué momento, según varios preceptos médicos. El paradigma es que el mejor resultado tiene que ser para el mayor número de personas. Y en el triaje, en situación normal, en situación de demanda espontánea, no en situación de catástrofe, siempre será el paciente más grave el que se atiende primero, el rojo del Manchester. Pero ¿qué sucede cuando estamos en situación de pandemia? Este paradigma de que el paciente más grave es el que se debe atender primero se cambia por que el paciente que se va a atender va a ser aquel que tenga mayor posibilidad de supervivencia. Entonces viene el dilema y el problema. ¿Cómo definimos de una manera objetiva y cómo definimos de una manera ética a quién le vamos a asignar los recursos, a quién le vamos a atender, a quién le vamos a dar un ventilador y a quién se lo vamos a tener que negar? Entonces, la idea tiene que ser no llegar a esto, no tener que llegar a esta situación, tener en cuenta y hacer nuestra propia evaluación interna desde nuestras unidades de salud hasta nuestras zonas de salud, hasta nuestro Ministerio de Salud, hasta nuestro sistema de salud, tanto en nuestros países como en Latinoamérica, si estamos listos para enfrentar una catástrofe. Este es el momento en el que se ponen a prueba todos los protocolos y todos los planes de contingencia. Entonces, la enfermedad por coronavirus produce principalmente o inicialmente un problema respiratorio complejo que generalmente no se puede resolver mediante oxigenoterapia convencional, alto flujo, ventilación no invasiva, y muchos de estos pacientes llegan a requerir cuidados intensivos. Entonces, tenemos suficientes cuidados intensivos en nuestras ciudades, en nuestro país, con su complejidad de atención, porque cuidados intensivos no es solamente la cama y el ventilador, sino una alta carga de recursos, una gran complejidad y sobre todo un equipo de trabajo, porque no somos solo los intensivistas, trabajamos con un grupo multidisciplinario entre médicos residentes, enfermeras de alta calidad, de alta formación y de alta vocación, además de otras especialidades, nutricionistas, infectólogos, fisioterapia y personal de asistencia. Entonces, una UCI es algo muy complejo, es el sitio más complejo de cualquier hospital. Y en situación normal, antes de cualquier pandemia o desastre, la ocupación de camas ya era alta. En general, a nivel mundial, hacen falta camas de cuidados intensivos y mucho más si el sistema de salud está desbordado por una situación de pandemia. Y no solamente la ocupación de camas, sino la proporción de profesionales especialistas que puedan manejar esas camas, que también es deficiente a nivel mundial. Y todo esto se ha desnudado en la presente situación. No es terapia intensiva, la cama y el ventilador, sino el médico y el equipo que sabe utilizarlo y que prioriza sus recursos. Para, para contextualizar en números, más o menos se requieren 12 camas por 100.000 habitantes en situación de normalidad. Esto para la demanda espontánea, para todos los pacientes que atendemos, neurocríticos, infecciones, obstétricas, etcétera. 12 camas por 100.000 habitantes para mi ciudad pequeña y mi provincia acá en el centro del país. Significa que deberíamos tener al menos 60 camas para poder solventar la demanda espontánea y no llegamos a 30. Y a eso habrá que añadir el sistema de salud desbordado y el problema que tenemos. Entonces, lo primero tiene que ser la preparación. Lo primero tiene que ser el estar listos para que en el momento menos pensado, porque así son las emergencias,
podamos nosotros responder de una manera adecuada ante la sociedad y ante nuestros pacientes. Es tratar de no llegar a tener que priorizar el paciente, tratar de no tener que llegar a decidir quién vive y quién no. Para eso debemos conocer si tenemos un sistema de salud competente, con recursos adecuados, saber y realizar nuestras estrategias y planes de contingencia y estar actualizados y socializados para que en el momento en que suceda una situación nueva, una situación de desastre, todos sepan qué hacer, los recursos estén listos y disponibles. Y sobre todo, tener el personal de salud suficiente es lo que nos está sucediendo ahora. Estamos teniendo en cierta medida recursos, estamos teniendo en cierta medida equipos, pero no tenemos profesionales. En nuestro hospital tuvimos que armar un plan de contingencia por los pocos intensivistas que somos para completar esas plazas con la colaboración de otras especialidades, de anestesiología, medicina interna y en general en nuestro hospital están atendiendo todas las especialidades pacientes COVID. Y si esto lo vemos en Europa, lo vemos en sitios con sistemas de salud fuertes, en Estados Unidos, que se convirtió en el epicentro de esta situación, de esta enfermedad, entonces entenderemos lo complejo que es en este momento para nuestros países. ¿Cómo se evita esto? ¿Cómo debía ser, cómo debe ser el manejo de una pandemia frente a la población? Tiene varias aristas. En primer lugar, la confianza. Debe haber un lazo de confianza entre la población y quienes manejan la salud. Ya podremos pensar y evaluar lo que está sucediendo en nuestros países. El anuncio temprano, el primer anuncio debe ser inmediatamente en cuanto el riesgo se haya presentado y con el mayor alcance posible. Toda la gente debe saber de que estamos ante una amenaza de este tipo. Lo supimos desde diciembre, enero, lo supimos desde enero, febrero, más o menos. Transparencia, la información debe ser clara, debe ser fácil, de buena comprensión y la información debe ser completa. La gente tiene el derecho de saber qué es lo que está sucediendo. Debe haber planificación para saber qué es lo que vamos a hacer y cómo se va a comunicar. Y luego hay que entender que la clave de esto para que la fase de prevención, de mitigación, de cuarentena funcione es que la gente entienda lo que está sucediendo y tomar consideración entonces al público receptor. No vamos a dar solamente la información vía Twitter o vía televisión satelital cuando la gente del campo y la gente de las regiones de los suburbios, etcétera, no tienen el acceso a esa información. Hay que llegar con información a todo el mundo. Si entendemos todo esto, que es lo que se debió haber hecho, ya podemos empezar a evaluar cómo ha sido nuestra respuesta ante esta situación. Y todo se cierra a la final y todo termina en deontología, en ética, en tratar de realizar las decisiones de la manera más justa posible. Ahora, nosotros somos científicos y nosotros nos sentimos mucho más cómodos hablando de remdesivir, hablando de tocilizumab o hablando de hidroxicloroquina y electrocardiograma y shock, pero no nos gusta hablar de ética, no nos sentimos cómodos con las recomendaciones que debemos tomar y en el pragmatismo de la situación son las cosas que debemos saber manejar adecuadamente porque es lo que vamos a ver todo el día. Entonces, solamente por hacer un ejemplo, de la biblioteca de PubMed, si ponemos Ethics y COVID-19, encontramos 100 artículos, mientras que si ponemos antivirales y COVID-19, encontramos 379 artículos. 3 veces más se escribe de cualquier cosa sobre la enfermedad, menos de ética y de estas decisiones difíciles que hay que tomar. La ética, pues la conocemos desde el pregrado, tiene 4 máximas, tiene cuatro ideas principales: autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia, y cada una tiene sus ejemplos y sus conceptos. Entonces, la autonomía significa que yo no puedo obligarle a un paciente a recibir lo que él no desea. Entonces, puedo tener a un paciente de 35 años sin ningún antecedente que yo creo por mi formación y por
todo lo que hemos estudiado sobre esta enfermedad y sobre el soporte vital, que él podría salvarse de esta situación, pero si tiene firmado un consentimiento de no intubar y no reanimar, bueno, pues nos alivia un poco el problema y es su decisión. Y luego, y aquí haciendo un pequeño paréntesis al tema, el concepto ético de beneficencia y no maleficencia, hacer las cosas bien y no hacer daño. Estamos centrando mucho nuestra atención y nuestros esfuerzos en buscar el fármaco mágico que va a llegar a suprimir la carga viral, a disminuir la respuesta inflamatoria y a salvarnos al paciente y en 48 horas esté extubado y saludando a la cámara. Esto no va a pasar. Deberíamos centrar nuestros esfuerzos, en vez de buscar un medicamento mágico, deberíamos centrar nuestros esfuerzos, en primer lugar, en asignar recurso humano suficiente. Una de las cosas que están sucediendo y que tienen mucho que ver en la alta mortalidad de los pacientes ventilados y de los pacientes en cuidados intensivos es el poco personal que tenemos. Y luego centrar nuestra atención en lo que hemos hecho siempre en cuidados intensivos, un soporte vital adecuado. Y luego, y lo más importante, volviendo al tema, el término de justicia. Decidir de una manera equitativa a quién le vamos a asignar los recursos. Y aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos un paciente de 35 años, alcohólico, que se contagió por no acatar la cuarentena, versus un médico de 60 años con comorbilidades que se contagió cumpliendo su labor. ¿A quién le damos la cama? ¿Qué nos dice la ética? ¿Qué nos dice el principio de equidad? Que debemos tratar a todos los pacientes de la misma manera. Y terminamos en esta situación. El paciente tiene criterios de ingreso, pero no hay camas en cuidados intensivos. Y ahí viene el problema. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Cómo simplificamos lo complejo de esto? En primer lugar, la situación de decidir la asignación de recursos en situación de pandemia no puede caer sobre una sola persona. No es que él es el jefe de guardia o él es el médico tratante, no. Él debe conformarse y ser parte del protocolo institucional de contingencia, la conformación de equipos de triaje que estarán liderados, obviamente, por el médico de mayor experiencia, pero que debe tener un grupo de personas. Ese grupo de personas, en lo posible, tiene que ser fuera del personal de atención directa por dos situaciones, porque puedo llegar a tener conflicto de interés por el paciente al que yo desearía atender, pero sobre todo para mitigar la angustia moral que significa cargarse el peso de tomar una decisión que infiere directamente sobre la vida de otro ser humano. Estos equipos de triaje podrían trabajar de la manera, por manera de telemedicina, de teletrabajo, se le presenta al equipo de triaje la situación y ellos emiten sus recomendaciones. Y luego, uno de los estándares de calidad que debe tener toda unidad hospitalaria es la protocolización, evitar la subjetividad, evitar que quede a mi propio juicio lo que yo quiero hacer, sino que exista una guía que no es una camisa de fuerza, pero es una guía en la que todos tenemos que regirnos y trabajar de esta manera en equipo. Y luego este equipo de triaje que puede trabajar de esta manera, que tiene sus protocolos, dentro de estos está la reevaluación, que es por ahí una de las cosas que nos faltan. Me presentan un paciente que yo creo, lastimosamente, que no tiene posibilidad que sus posibilidades de recuperación son muy bajas. No puedo dejarle ahí. Tengo que reevaluarle y les cuento un caso que nos pasó la semana anterior. Fue una paciente adulta mayor a la que tenía dentro de todos las escalas pronósticas una alta mortalidad. Ella en un inicio, por priorizar a otros pacientes, no ingresó. O 24 horas después se la revaló, se le dio el cubículo, la cama, el ventilador y todo lo demás, y en este momento está en su casa. Y luego terminar el equipo de triaje con la información de las decisiones a la familia. Alguna vez me dijeron, y es un concepto que yo lo llevo muy claro, saberse comunicar con la familia y darle
toda la información que requieren, es tan importante como programar el volumen tidal en un paciente en ventilación mecánica, por conceptos de humanización y por conceptos de derechos del paciente. Además, una familia que está bien informada y bien tratada por el médico que está asistiendo a su familiar es una familia que siempre se va a poner de nuestro lado, incluso cuando la situación se ponga muy compleja. Entonces, ¿cómo decidir los criterios de ingreso en situación de catástrofe pandemia? Podríamos adaptar, se pueden adaptar los criterios de ingresos normales, que son los que más o menos se manejan a nivel global, que son 4 criterios de ingreso. El primero es el paciente crítico inestable que no puede, que necesita UCI porque lo que tiene no se puede atender fuera de esta. El paciente de prioridad 2 son pacientes que necesitan monitorización y que pueden requerir oxigenoterapia, ventilación mecánica. Y desde el 3 y el 4 viene el problema, pacientes inestables y críticos con comorbilidades y con pocas posibilidades de recuperarse. Y el cuarto definitivamente son o pacientes premortem o pacientes que están demasiado estables como para necesitar ingresar a cuidados intensivos. Esto es lo que hacemos nosotros todos los días, porque a las pocas camas de UCI con las que contamos, siempre tenemos que priorizar que ingrese el paciente más grave, pero con posibilidades de recuperación. Pero en situación normal hemos ingresado pacientes 3 o 4, hemos recuperado pacientes 3 o 4. En situación de pandemia, pues tendrá que ingresar el paciente de prioridad 1, el paciente de prioridad 2 se puede quedar en cuidado intermedio y con reevaluación, y los pacientes de prioridad 3 y 4 tendrán que ser reevaluados, pero pasarán a cuidados paliativos. En China, cuando inició el problema, tanto fue al inicio que esta escala se llama escala de alerta temprana para 2019 NCOV, o sea, antes de que se le bautice como COVID-19. Ellos adaptaron la tabla del News 2, que tiene todos los parámetros que estamos mirando, que son parámetros clínicos, además de la saturación de oxígeno, para determinar el nivel de complejidad de la monitorización que necesita el paciente, y lo adaptaron de esta manera. El paciente con un NIUS más de 7 será el que tiene que ir a cuidados intensivos. El paciente con un NIUS de 5 a 6 necesita una frecuencia de monitoreo de 1 a 2 horas, 6 horas de 1 a 4 y 0 cada 12 horas. Pero se añade el negro en el que el paciente con NIUS más de 7, pero comórbido, extremadamente graves, con enfermedades irreversibles, etcétera, son los que no se van a priorizar y no se van a beneficiar de los cuidados intensivos. Es difícil estadificar en una tabla esto, tiene que ser un conjunto de decisiones las que lleven a una recomendación fuerte. Esta es una recomendación de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos, en la que igualmente se protocoliza, se da priorización por colores. El paciente rojo con un SOFA de 7, con un solo órgano al ingreso, es el que, a la primera evaluación, es el que va a ingresar a cuidados intensivos. El paciente que ya tenga un SOFA más de 11, pues en situación de pandemia no va a ingresar. Pero como podemos ver, no solamente se trata de la estadificación de la gravedad al inicio, sino a las 48 y a las 120 horas es lo que se recomienda, porque la situación del paciente puede variar, y no solo la situación del paciente, sino la situación de la emergencia. Puede ser que llegue un momento en que un paciente al que no le priorizamos el ingreso o tuvo signos de mejoría que nos dan visos de que puede recuperarse, o la emergencia se fue controlando y empezamos a tener posibilidades de recursos. Entonces, no se trata de que el paciente no se prioriza se queda sin cuidados y se queda sin reevaluación. Esto recomendado por el gobierno de México. Igualmente es una adaptación del puntaje de SOFA a más de 2 puntos por comorbilidades y 4 puntos por pacientes en estado terminal. Esto nos sirve para que si se suman los puntos del SOFA, 1, 2, 3 y 4, más 2 de paciente comórbido y 4 de paciente en estado terminal. Y esto nos sirve para que si tengo frente a frente a dos pacientes a quienes tengo que ingresará el que tenga el score de menor valor.
En conclusiones y para terminar, pues lo más importante es la preparación. Lo más importante es prever que esto nos puede pasar, nos acaba de pasar y nos puede volver a pasar y que debemos estar listos con todo lo que nuestro contingente humano, tecnológico y de todos los recursos posibles para poder dar una respuesta adecuada a nuestra sociedad en una situación como la que estamos viviendo. No dejar nada o lo mínimo posible a la subjetividad, establecer protocolos fuertes y bien definidos y bien socializados por todo el personal de triaje y cuáles son los equipos que deben tomar las decisiones difíciles en estas situaciones. Y sobre todo y ante todo lo que cualquier cosa por encima de el último artículo que podamos leer o de la última recomendación, tratar al paciente bajo todos nuestros principios éticos y sobre todo con justicia, tratar a todos con equidad y entender que detrás de cada persona que está enferma y nuestras manos que están sobre ellos hay una familia que está esperando y es un ser humano que está necesitando nuestra ayuda. Es todo lo que podemos compartir, pues agradezco saludo nuevamente al grupo de Cuidados Críticos de Ecuador, quienes me invitaron a este panel y un saludo, muchas gracias.